Hello, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, les platico un poco por qué estoy prefiriendo hacer un video en vez de hacer un enlace en vivo y no es por otra cosa más que por una cuestión completamente técnica. Yo no le entiendo muy bien a todo este rollo de cómo compartir pantalla con ustedes. Bueno, el rollo de la computadora tampoco estoy muy familiarizada. Entonces, hay una información que yo les quiero ir compartiendo a lo largo de esta plática. Es una charla, en realidad, como he venido haciendo los últimos 2, 3 videos, pero en esta ocasión, y lo quiero mencionar desde el principio porque, bueno, de lo que voy a hablar es del contenido. Entre la platicada y platicada, lo que se va a ir siguiendo a lo largo de esta charla, de esta plática contigo, es irte mostrando qué es lo que voy a ofrecer en este curso de tarot que voy a iniciar, o que, bueno, esperemos que todas las condiciones se den para que inicie a finales de enero del 2023. Entonces, hoy, más que hablarte de los costos, de cómo se manejan los pagos, si están diferidos, si queda grabado, todas esas cuestiones técnicas, hoy voy a hablarte de qué integra estos 6 meses. Te había comentado anteriormente que el curso es largo y de entrada es largo y también quería platicarte un poco por qué. Me parece que hay una parte que tiene mucho que ver entre el conocimiento y la enseñanza que tú tienes en cuanto al conocimiento, digámoslo así, como estricto de la carta, del arcano, que lo había hablado en otra ocasión y les decía que una sota de oros es una sota de oros, independientemente de quién sea el autor de aquel libro en donde se describa la definición de la sota de oros. Todos, cuando aprendemos qué significan las sotas y cuando aprendemos qué significan los oros, podemos crear a partir de ahí nuestra propia interpretación. Es así, como un poco como funciona la cosa. Y entonces mi intención es mucho el poder ofrecerte en este curso, más allá de la cuestión de enseñanza de los arcanos, que eso es lógico, va a haber una parte que tiene que ver completamente didáctica, en donde se van a ver todos los elementos que tiene la carta, y la carta viéndolo desde la perspectiva de Rider-Waite, es decir, todos los colores que se están utilizando en ese tarot, las orientaciones, un poco sus gestos y etcétera, en que definen a todos los arcanos en general. Es desde ahí, primeramente, el enfoque. Segunda, la intención es que más allá de tu conocimiento y sí, de alguna forma, como de aquel dominio que puedes tener sobre el significado de cada uno de los arcanos, también tenga que ver con herramientas que te sirvan a ti para practicar. En este caso, bueno, lo muestro, ¿no?, en la presentación, que te digo que la idea no es enseñarte a leer las cartas, sino a darte las herramientas que yo uso cuando hago interpretación. No es que no te vaya a enseñar, te decía, el material va a estar y va a haber mucho material grabado disponible. En este caso también mencionarte que todos los arcanos mayores tienen su propio video, en donde hablo específicamente, muy concretamente, de todas sus características. Y otros videos por ahí de otras clases, de otras presentaciones, pero que la gran mayoría del material es tanto, o trato de dártelo en la mayor cantidad de formatos posibles. Habrá actividades que van a ser mucho más visuales y que son más intuitivas, habrá actividades que son más de llevarte a pensar en una definición de algo o en una situación en donde pondrías al arcano, porque bueno, para mí todas esas herramientas que yo utilizo en la interpretación son las que quiero transmitirte. Finalmente, uno toma un curso de tarot con aquella persona con la que se siente de alguna forma identificado, o que sus lecturas sientes que te dejan algo o que te conectan en algo y tú dices, va, a mí me gustaría aprender con, digámoslo así, el estilo de Rose. Bueno, esas son las herramientas que voy a transmitirte, de cuáles son mis lógicas de interpretación para decirte lo que te digo cuando te leo las cartas. Y lo menciono, o la tercera, ¿no?, es esta parte de la práctica constante de supervisión.
¿Esto qué quiere decir en supervisión? Que bueno, obviamente al estar en un aula, porque es un curso completamente virtual, en el que, repito, va a quedar grabado. Cualquier persona, digo, tratamos de encontrar un horario, generalmente es en la noche, en donde nos podamos conectar. El enlace en vivo, en unas clases que les había comentado, duran 90 minutos, pero que bueno, yo siempre extiendo un poquito más para preguntas y tal. Podernos soltar un poco para hablar. Pero cuando estamos haciendo interpretación y combinaciones, que finalmente el llevar una clase extra al mes, o sea, llevar 5 clases, nos vemos una vez por semana, bueno, no, en una ocasión va a haber una clase extra y esa clase más bien le llamaba como los workshops, ¿no? Que es ponernos a practicar y practicar y que ahí está la supervisión también constante, mucho estímulo, eso sí te lo tengo que decir. Hay una parte en la que mi manera de trabajar, la cuestión académica, que he trabajado muchas veces, muchos años en la cuestión didáctica, trato de encontrar diferentes formas en que te sientas estimulado. Entonces a veces te voy a mandar audios por el grupo privado que vamos a tener por Telegram, de repente te lanzo una pregunta, de repente les pongo una dinámica y bueno, trato de que todo el tiempo estén manteniéndose estimulados en la cuestión de ir percibiendo información. Lo mencionaba, esta información se está llegando a partir de el tarot. Una herramienta que, bueno, antes de entrar en esa, porque esa viene en el módulo 1, ahorita les comento, primeramente quiero que vean esto. Cada módulo, nada más para aclarar, cuenta con 3 clases regulares, les decía, y estas 2 que estoy poniendo extras para practicar. Entonces, como son 6 módulos, estamos hablando de 18 clases y 12 workshops. Estamos hablando de 30 veces que nos vamos a conectar en vivo, 2 horas por clase, o sea, me van a tener de forma muy presente en el aula, ¿no? En la convivencia para ir disipando dudas y seguir practicando. Entonces, esto para mí, el acompañamiento es crucial. Ahora sí, ya que te dije que son 6 módulos, dirás, bueno, ¿qué trae cada módulo? Ahí va. Aquí está el temario, ¿no? Aquí está lo que integra cada uno de ellos y como en cada módulo van 3 clases, vas a ver que en todo lo que te voy a ir mostrando solamente vas a ver por módulo 3 clases. Se entiende que la cuarta es práctica y la quinta también. Entonces, la primera clase hablaba el tarot. Es lógico que si estás arrancando un curso, bueno, hay muchos de ustedes que yo sé que ya saben de tarot, les decía, sí, hay tiempo que tienen siguiendo canales en donde les hacen lecturas de cartas o donde les explican las cartas o tienen tiempo siguiéndome a mí, sabrán tarot, así de fácil, ya saben también mucho de esto, pero hay que partir de la base de no solamente hablar de, bueno, la historia del tarot y etcétera, sino también esas corrientes que existen y desde dónde nos estamos parando nosotros. Porque si bien yo nunca he definido tal cual mi postura, es decir, esto es tarot terapéutico o esto es tarot predictivo o esto es tarot, para mí es ambos, ¿no? Para mí están permitidos, para mí el tarot es el que está hablando y yo trato en mi formación de interpretar y sí, muchas veces también está la cuestión predictiva. Entonces, hay que aclarar qué diferencias hay entre unas y otras y un poco las técnicas también que existen de interpretación y, y empezar a hablar de lo que es esa herramienta maravillosa que estamos estudiando, desde distintas perspectivas, pero en dónde nos estamos adentrando. En la clase 2 hablamos del mazo y el mazo se convierte en tu segunda piel, ¿no? Es una cosa en la que hay que crear una serie de códigos, una manera desde la forma en cómo hay que cuidar, guardar, limpiar, cargar, hasta la cuestión de cómo barajar o de qué forma sería lo más apropiado, lo más recomendable que se hiciera. No es que exista una sola forma, obviamente, de hacerlo, ni que existan contaditas cuantas, pero sí hablarte también del panorama general que tiene que ver con el mazo y tu conexión con él.
Entonces también hay ahí cuestiones que tienen que ver con rituales o con cosas que se pueden hacer en función al mazo y cómo tratar a nuestro mazo, ¿no? Que se vuelve tu compañero de vida. Cuándo saber si realmente me está hablando y si estoy conectando con él. Eso es algo que uno empieza a notar conforme va adquiriendo diferentes tarots o con diferentes temas, ¿no? Después, la clase 3, que sigue siendo el módulo 1, hablo de los arcanos mayores. Y no es que te vaya a contar ahí todos los arcanos mayores. En el primer mes ya fuimos como viendo de qué trata la cosa, ya fuiste familiarizándote con el mazo y terminas simplemente abriendo, digamos así, arrancando, en este caso, hablar de lo que los arcanos mayores representan. Al menos en mis lecturas hay como algo muy marcado en la figura de un arcano mayor y la figura de un arcano menor. Creo que si vemos a los arcanos mayores como aquella parte de mí que sale en este momento ante esta situación, y si está saliendo de alguna manera invertido o mal aspectado, cómo poder corregirlo, cómo poder tomar en cuenta de qué parte de mí está hablando cuando hablan los arcanos mayores. Los menores, que tienen que ver con las circunstancias de la vida, y entonces nos dan detalles que son muy importantes para los consultantes. Entonces, hay una cosa tanto para el consultante, obviamente para ti, para adquirir la mayor cantidad de información y conocimiento que se necesite. Pero estamos de acuerdo que cuando eres una persona o un tarotista que da muchos detalles, de cosas así súper, dice uno, ¿what? Y eso también tiene que ver con un trabajo entre el estudio y la intuición. Es como dirijamos la intuición ahora a trabajar, y en esta tercera clase arrancando arcanos mayores con la carta del loco. Con el loco empieza todo, con el loco termina todo, y en esta clase es donde se va a ver. Como la siguiente clase se supone que debería de ser una clase práctica, sin embargo, pues no hay mucho que practicar si solamente tenemos el conocimiento, o hasta ahora el conocimiento del loco. Entonces se arranca con el módulo 2 y después esa clase se repone en otro momento para que entren los primeros 7 arcanos. El módulo 2, o sea, el segundo mes, vas a estar viendo arcanos mayores full. Están divididos y tienen un nombre particular. El hecho de que se llamen así, hay una parte que también te voy a explicar, que son 3 reinos, se dividen en 7 cartas, y entonces cada clase va a tratar de 7 arcanos. Son muchos arcanos, ¿no? Muchos arcanos para 2 horas. Por eso es importante que también tú te prepares con todo el material que te voy a dejar previo a la clase. Para poder abordarlos, hablar de ellos, y entonces la siguiente clase sería la primera práctica, en donde, ¿qué vas a practicar? Las 8 cartas que hasta ahora tienes. Del mago al carro en la clase pasada y el loco. Y con esas vamos a practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Y entonces se va sumando el conocimiento. Uno va aprendiendo primero a hacer la masa, y bueno, a lo mejor todavía no me sale la empanada, pero la masa ya me sale. Hay una parte que va integrándose al conocimiento, y entonces en la siguiente clase, vamos, acuérdate, en el módulo 2, es el reino del equilibrio, que abarca desde la fuerza hasta la templanza. El reino de la iluminación, del diablo al mundo, que es en donde termina ese piso, y entonces para cuando termina el módulo 2, tú ya repasaste, escaneaste, es como si te hubieras puesto como un dron, ¿no? Encima de cada uno de los arcanos mayores vistos desde diferentes perspectivas, obviamente con su interpretación, pero también además ya llevas como una clase integrada de práctica. Terminas estas 2 clases y vuelves otra vez a practicar, ahora sí, con puro arcano mayor. Y vas a estar 2 horas y vas a estar trabajando y te vas a empezar a familiarizar con ellos. Mucha gente con eso tiene suficiente para poder leer cartas. En el caso de Rider White, generalmente se suele interpretar completo, o se suele interpretar también con arcanos menores. Cuando se hace la interpretación en tarot de Marsella, muchos tarotistas suelen usar
únicamente los arcanos mayores, pero no en este caso. En este caso sigue el módulo 3 y entramos a los arcanos menores. Y primeramente, o en la primera clase, a mí me interesa que a ti te quede claro qué información nos da cada uno de los palos. ¿Qué pasa con el basto? ¿Quiénes los bastos? ¿Qué significan? ¿Qué significan en diferentes aspectos de mi vida? ¿Qué significan en el tiempo? Porque cuando uno empieza a entender los palos, en este caso decía, ¿no? El basto, la copa, las espadas, los oros, también me pueden marcar colores, también me pueden marcar tonos de piel, también me pueden marcar eh, estaciones o fechas, me pueden arrojar números, me pueden arrojar intenciones, con qué intención lo hizo, desde dónde está tomando decisiones. Por lo tanto, dedicar la clase 7 completamente a la parte de hablarte del meollo del asunto en cada uno de los palos y obviamente para hablarte de ellos nos va a acompañar el número 1. Entonces desde ahí ya empezamos también a hablar, a meter un poquito, esto sí hay que, quiero decir muy puntual, la parte de la numerología no entra en grandes rasgos. Vamos a hacer interpretación de los números, por supuesto, pero van a ser del 1 al 10 interpretados en esa secuencia que tiene que ver con tarot. Efectivamente, los números se van a estar usando a lo largo del curso, a lo largo de tus lecturas, de tu interpretación también. Eso te arroja mucha información y en la clase 8 es donde vamos a ver del 2 al 10. En la clase 9 entran los miembros de la corte y aquí obviamente sotas, caballeros, reinas, reyes. ¿Qué significa ser una sota? ¿En qué momento de la vida estoy? Si soy reina. Decíamos el palo que acompaña a esa figura, si tiene la experiencia suficiente o todavía no la tiene, si hay madurez o no hay madurez, y ahí marca también una parte que aquí es en donde brincamos al siguiente módulo, pero antes de moverme para allá es también en función a los signos que representan, signos zodiacales que representan dependiendo del palo, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso, únicamente hago el paréntesis a estas alturas de la presentación y es que sí, efectivamente, mi manera de interpretar, yo no veo que necesariamente las cartas invertidas sean negativas y sí, muy intuitivas. A manera de interpretación es muy fácil cuando uno empieza a interpretar hacia dónde anda viendo todo mundo y por qué se invirtió, sabrás que muchas veces se invirtió para voltear a verte y no precisamente porque esté representando algo negativo. Entonces, aquí en este curso, sí, todos los arcanos se interpretan al derecho y se interpretan invertidos. Ahora sí, te decía, vamos a la clase, al módulo 4, que es la clase 10 que te decía con los astros, o sea, se llama los astros, ¿no? Sí habla de planetas y la gente que sabe de astrología, aquí a lo mejor puede sumarlo a su conocimiento. Por supuesto que yo lo estoy hablando en una clase y que lo único que estoy haciendo es asociarte arcanos mayores principalmente. También vamos a hablar de los menores en la rueda astrológica, pero hablarte de los planetas que suelen representar a un arcano. Y entonces decirte, no es precisamente que el oco sea Acuario, pero sí está regido por Urano. Y si tú eres astrólogo, probablemente el hecho de que tú cuentes con esta información le suma todavía y enriquece tu lectura. Finalmente, lo que a mí me interesa es que seas capaz de interpretar desde diferentes sensibilidades, desde diferentes enfoques, 3 cartas. No necesitas sacar un mar de cartas para poder hacer una interpretación porque puedes conocer el contexto puntual en donde está atravesando cada arcano. El signo que representa a los miembros de la corte suelen ser así, y si entonces la reina de espadas, cómo se pone una persona geminiana cuando está mal aspectada, o
defectos que probablemente pudiera tener una persona en ese signo. O sea, te empieza a arrojar mucha información. Sin embargo, lo he dicho, no soy astróloga yo nada más tomo en cuenta esta parte, esta información y leo un poco de las características de cada signo, pero asociado más al arcano mayor. Después viene una clase y que me parece súper importante que tiene que ver con la interpretación. Cuando uno empieza a leer cartas, y aquí creo que es un módulo, por eso lo comento, porque es un módulo en el que también se pueden sumar aquellas personas que ya saben tarot. Dices, es que yo tomé un curso hace tiempo o yo me dedico a leer cartas, pero yo nunca involucro, por ejemplo, cuestiones astrológicas, ni siquiera sé qué signo es cada... Bueno, probablemente lo pudiera tomar y puede ser un bonus para mí. Pero en la clase de la interpretación, si bien te voy a hablar de las tiradas, y ahí tirada se refiere a la plantilla, el tarotista le llama plantillas de interpretación, o sea, en el lado derecho va a ir el pasado, en el lado izquierdo va el futuro y en el centro va el presente, o aquí arriba va su conciencia y abajo va su punto débil. Finalmente uno diseña plantillas de interpretación. Yo te voy a hablar de las que son más comunes o las más populares, pero también técnicas que tienen que ver con la interpretación de aquello que estamos haciendo cuando nos sentamos a leer cartas. Y aquí, esta clase 12 de leer las cartas a alguien más, sí empieza a involucrar, al menos prestar como más atención a todo el contexto que hay alrededor de una lectura de cartas. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, por medio de citas con alguien y que la persona se presente tarde o que te responda, o por ejemplo, cuando un solicitante, y aquí también lo pongo, los tipos de consultantes. Es importante conocer esto para que tú también aprendas a conectar mucho más con tu intuición en cuanto hay técnicas, porque es una cuestión de técnica, de cómo manejar, por ejemplo, a ciertos consultantes o cómo abordar cuando quieren a lo mejor una lectura urgente porque están muy ansiosos, porque necesitan alguna respuesta ya a su desesperación y entender que si bien no es una cuestión de tarot terapéutico, te decía, sí hay un entorno de cierta contención. Hay una gran diferencia entre una persona que se sienta frente a un tarotista que te dice, dame tu nombre y empieza a barajar y empieza a tirar la carta, a alguien que hace un contacto visual, que se detiene, que te pregunta qué tal, cómo estás, o una persona que a lo mejor nada más te está escuchando, o una lectura que te hice tomándole unas fotos, o por video. Todo este tipo de formas que tiene que ver con cómo conectas con la otra persona y empieces a entablar un diálogo y en el que también su lenguaje no verbal, si llegó temprano o no llegó temprano, todo eso también te brinda información de la persona y de su entorno. Y entonces uno empieza a ser mucho más perceptivo, a parar mucho más las antenas respecto a mucha información. Con esto también quiero aclarar una cosa. Está diseñado a 6 meses, no porque no haya más información, no porque no haya todavía más cosas que podamos indagar. Y en este caso lo que estoy haciendo con este módulo 5 es una de las cosas es comenzar a utilizar esos códigos que yo ya me sé de mi interpretación con mi mazo, mi diálogo con mi tarot, entrar en un terreno en el que no todo mundo entra. Y eso sí lo digo con todas las letras. Los arcanos dan mucha información muy precisa sobre la salud de una persona. Tanto a nivel físico, en este caso clase 13, como a nivel mental, en este caso clase 14. Quiero detenerme un poquitito aquí porque ha sido como medio polémico de repente el tema
hasta que entra las cuestiones de la ética, que eso también lo vamos a hablar desde la primera clase, ¿no? La parte de la ética, eso se los voy a mandar 30 días antes para que lo vayan leyendo. Hablan mucho de la ética y entra mucho este tema en la salud porque generalmente un tarotista suele decir, yo no soy doctor, yo en esas ondas no me meto. Y es mucho mejor eso a que se atreva a decir algo que no está seguro que está diciendo. Ahí me parecería que sí sería una falta de ética grandísima, que por no desenmascarar que no sabes, dices una mentira relacionada con la salud de la persona, la sugestionas y ¿para qué te cuento? Hay formas en cómo uno puede abordar con su consultante el tema de la salud. Hay arcanos que nos pueden marcar claramente y eso no es una novedad, eso no, o sea, a ver, yo en nada estoy descubriendo el hilo negro. Yo todo esto lo aprendí también, ¿no? Hay maneras, hay arcanos que te marcan si aquello que te está sucediendo a nivel salud vas a necesitar exámenes o no, vas a necesitar especialista o no, que pudiera ser la probable causa que te pueda estar pasando. Y yo no voy a decirte una enfermedad puntual, pero sí te puedo decir, es probable que estés consumiendo algo que esté envenenando tu cuerpo y tú no te estés dando cuenta. Ok, a ver, oye, no, pero es muy fuerte decir algo así, pero sí puedes tener la certeza de eso. Y si con eso le puedes decir a alguien para las antenas, porque hay algo que puedes estar, que a lo mejor eres alérgico y no sabes, o que te inflama, o tomas mucho refresco, yo qué sé, hay algo. Y dependiendo del tipo de arcano que salga, te va a arrojar información. Entonces, si uno sabe transmitirle a su consultante que esto no es un diagnóstico, por supuesto que para que estés consultando de salud es porque algo te ronda en la cabeza, vas a tener que ir al médico sí o sí. ¿Cómo te puede ir alrededor de eso? Sí, sí se puede abordar. Y también quitarse mucho el miedo o el estigma de es que si lo que estoy viendo no está bonito, ¿cómo se lo voy a transmitir? Bueno, te lo voy a decir así. Y me parece, a lo mejor puede ser una parte como cruda, pero la verdad es que me parece válida. Si una persona es capaz de preguntarle al tarot por su salud, es capaz de escuchar lo que tiene que escuchar, porque no estás preguntando en el lugar apropiado. Se vale. Tú dices, ¿quieres averiguar tu salud? Vamos a ver un panorama de tu salud. E independientemente de lo que tú le digas a tu consultante, tú como tarotista sí ves lo que está pasando. No con un diagnóstico súper en lupa, pero sí puedes ver un panorama general de su salud, sí. Y aquí lo importante es que tú aprendas a dominar eso, no si tú le estás transmitiendo o no a tu consultante. En este caso, lo digo también paciente, iba a tener el lapsus de decirlo paciente, porque en este caso, si estás tomando el curso desde el principio y eres psicólogo y trabajas o quieres trabajar la herramienta de tarot, a partir de finales del cuarto mes, arrancando el quinto mes, creo que puedes también de forma muy orgánica y muy natural aportar en este tipo de clases, ¿no? Aquí es en donde te puede dar mucho sentido, te puede revelar mucha información con todo el antecedente que tú tienes. Igual para aquellos que están relacionados con el área de la salud. En cualquier área creo que esto te puede servir bastante. En la clase 15 está la parte de los arcanos y el sexo, pero mira, aquí la cosa es que tiene más que ver con cómo viven cómo experimentan su vida sexual. Independientemente de una cuestión de orientación, es cómo lo vivo yo. Y entonces, al conocer al arcano, que está cómo vive su sexualidad, es en donde nos podemos nosotros dar también la posibilidad de integrar diversidades. En otras épocas, el interpretar una diversidad sexual, pues era interpretada, como estaba asociado a una cuestión religiosa, pues era interpretada con la carta del diablo. Y entonces, si sale el diablo con el loco, bueno, ahí hacen una combinación y etcétera.
pero sabemos que obviamente una de las cosas importantes es que esta herramienta se vaya adaptando a las necesidades del mundo actual. Y entonces, cuando uno quiere averiguar la sexualidad, porque te lo están preguntando, obviamente no porque a uno le interese, vaya, quieres saber interpretar, ojo, no es que a uno le encante andarse metiendo en la vida ajena, es que sepas interpretar eso, ¿no? Creo que te puede dar también ahí muchísima información y además esa clase te sirve mucho para averiguar una de las cosas que mucha gente pregunta, ¿cómo me va con mi novio? ¿Cómo estoy con mi chava? ¿Cómo? Ok, si lo trabajas desde este enfoque o de esta técnica, podrás ver cómo son como pareja y hay arcanos que a nivel sexual no van a embonar. Entonces, eso también te puede servir mucho para hablar de cómo se desarrollan las cosas en la alcoba, ¿verdad? Del consultante o de quien te esté preguntando. Después, está la clase 16. Aquí ya entramos en el módulo, en el módulo 6, no dice aquí, pero bueno, seguramente dice en la siguiente. Los miembros de la corte como familia. Esta clase es muy interesante. Honestamente sí lo es. La decidí agregar porque en otro momento, cuando estuve hablando de los miembros de la corte y entonces empiezo a investigar y empiezo a sacar información y a preparar la clase, empezó a salir este otro enfoque que también es muy actual en el uso del tarot, que tiene que ver con el trabajo con la familia, con los ancestros, con mi árbol genealógico. Y ojo, no significa que sea con una clase tú digas, voy a utilizarlo como una herramienta ya aplicando a constelaciones familiares, pero sí te puede servir. Y va a haber bibliografía de autores actuales, libros de personas que puedes conseguir actuales que se dedican a trabajar desde la línea familiar. Y también brinda muchísima información. Pero independientemente de que tú digas, no, bueno, a mí de la parte familiar no me interesa, pero sí sé de qué familia viene. Y entonces en una lectura te salen 2, 3 miembros de la corte de la misma casa, con las mismas características, entonces empezamos a dar muchísimo más detalles. Dice, cada reino es una historia, cada palo, o sea, obviamente, sota, caballeros, bastos, copas, espadas, copas, hay otra vez, espadas y oros, perdón, esos son los palos, ¿no? Y cada palo marca una personalidad. Y entonces, de ver quiénes forman tu linaje, tú también puedes utilizarlo, y aquí te lo voy a explicar, como una herramienta que te puede servir como un orientador para ver en qué condiciones está tu paciente, en el caso de que sí seas terapeuta o que sí seas psicólogo. Pues no con todos los pacientes se pueden prestar, pero habrá con quienes sí se puede ir abriendo mucha más apertura en esto. Finalmente, lo comentaba en otro momento, el tarot es imágenes y las imágenes son proyección. Y aquello que nosotros vemos cuando vemos la carta, eso dice algo de nosotros ahí. Eso lo sabemos todos. Aquí la cosa es saber interpretar eso que estoy viendo, eso que está reflejando ahí, y creo que puede ser también de mucha utilidad como herramienta terapéutica o para trabajar dentro de dentro de tu práctica, ¿no? Y finalmente termino este curso, pero en estas últimas 2 clases me concentro mucho en unir aquel conocimiento que tienes ya de los números, de tu número personal, del número al que vamos a entrar. Por ejemplo, 2023 es un año 7. ¿Qué significa el 7? Ya aprendí, ya para este entonces yo ya aprendí. Pero además yo sumo mi fecha de nacimiento y me suma 7. Y entonces yo ya sé qué significa como número y ya sé qué arcano es el 7. Por lo tanto, ya sé qué arcano me pertenece y qué características tengo, tanto bien aspectadas como mal aspectadas, o digamos al derecho e invertido. Esa parte de luz y mi parte oscura. Y no solamente obtengo información de mí, o sea, qué relación o qué arcano eres tú y tu hija. Tu número y su número, ¿cuál suman? Y juntas hacen determinado arcano.
que no necesariamente es el mismo que cada quien tiene de forma individual. No es unir la emperatriz con el carro, es crear un número, un arcano personal, aquí en este caso por pareja. Y empieza a revelarte mucha información. Por ejemplo, como decirte que cuando un padre suma un número que junto a su hijo, un hijo con el que tiene de alguna manera una cierta distancia, entre los dos suman el número 10, que es la rueda de la fortuna. Una relación que va a ser intermitente. Un hijo al que a lo mejor viste al nacer o estuviste acompañándolo los primeros años de su vida, pero después las circunstancias los separaron, pero entonces se cumplieron un ciclo y entonces la vida les vuelve a poner de alguna manera en otro momento otra vez de frente. Y a lo mejor tienen una relación muy estrecha 3 4 años y se vuelven a perder la pista, porque es un poco así tu arcano con esa persona. Quizá con otra persona, al juntarse, hacen el carro y entonces te vuelves valiente, te vuelves entrón, echas para adelante. Cuando vas con esa persona, van avanzando en la vida o van recorriendo mundos juntos, igual curiosean de las mismas cosas. Entonces, claro que te empieza a crear muchísima mayor información. Hay información de esto que yo les estuve compartiendo un poco en TikTok, luego, bueno, se detuvo las cosas por algo y entonces estoy aquí compartiéndolo de forma ya completa, ¿no? Y cómo usar en la clase 18 esta información. Por ejemplo, te decía en una consulta, te decía, por ejemplo, revisar el tipo de relación entre dos personas o también revisar el árbol genealógico y decir, ok, mi abuela era... ¿Quién me sale con mi abuela? Ah, mi abuela era emperatriz. Eso habla mucho. Si yo ya sé quién es la emperatriz, puedo entender quién era mi abuela un poco, ¿no? Un poco así, a grandes rasgos, por supuesto que es un semestre, es un curso. Tú podrás ahondar muchísimo más en el tema que a ti te despierte, pero creo que una de las cosas que me interesa más es dejar la apertura a que esto en un futuro pueda convertirse, a lo mejor nos seguimos viendo una vez al mes, pero que se puedan ir agregando cosas que nos vayan enriqueciendo más para ir adaptando de alguna forma también, en la medida que podamos, como equipo, todos juntos aquí, ¿no? En esta dinámica. Entonces, es todo. Finalmente, termino diciéndote que para estas alturas ya hiciste muchas veces tu conexión y vas a detectar cuando estoy conectando con mi intuición, cuando estoy conectando con mi mazo, cuando tengo el conocimiento suficiente y el dominio suficiente del arcano completamente introyectado para poder hablar con muchísima mayor facilidad, para dejar que fluya esto. Entonces, finalmente, para obtener tu certificado, ¿no? Que no es otra cosa que algo simbólico que puedes tener, pero que bueno, yo te lo otorgo de todas formas. Se hace un proyecto final. Este proyecto final, ¿qué tiene que ver? Bueno, para algunos será terminar un proyecto que empezaron desde que arranca este curso, que bueno, no quiero decir mucho detalle, pero se va a hacer algo muy lindo ahí, que tú te vas a llevar algo tuyo, físico, palpable, tu propia herramienta personal que te va a acompañar siempre, siempre, siempre. Entonces es muy bonito crearlo, tu libro personal, pero además también eh, puede ser, por ejemplo, por medio de, no sé, hacer una pequeña lectura a alguien en donde, bueno, se pueda ver un poco tu forma de interpretar, etcétera. La idea es que, bueno, que te sientas y que cierres de este curso sintiéndote muy satisfecho con la información, con tu manera de interpretar. Lo más importante para mí al final de este semestre es que esa voz que sale sea completamente personal. A mí me gusta mucho impulsar el estilo propio de mis alumnos. Eso lo he tenido siempre. O sea, para mí es como vamos, tú puedes hacerlo a tu manera, tú tienes una manera muy particular de hacerlo. Creo que eso también se puede potencializar bastante. Y entonces, pues nada, en realidad eso es todo.
Te puse aquí que me mandaras un correo a psicotrends@gmail.com. También puede ser psicotrends con doble S aquí al final. También puedes mandarlo a rose@psicotrends.net. No sé, o a todos al mismo tiempo, porque en este momento, bueno, hay un desajuste muy importante en la página, pero es precisamente porque estamos preparándolo todo para este curso que, bueno, arranca el 23 de enero, o bueno, esa es la idea, pero que si te inscribes antes del 31 de diciembre, va a haber regalo. Lo expliqué en el live que les compartí, en donde, bueno, cuál es el regalo, cuáles son los costos, la inscripción, pero como quiera, cualquier información, mándame un correo. Yo ahí te voy a mandar todo, te mando este mismo programa, te mando los costos, te mando todo eh, lo que puedas necesitar de información. Sí es una inversión, hay una inscripción, bueno, te lo digo de una vez ya que estás aquí, es una inscripción de $40, que te digo, incluyen un regalo. En el caso en el que estés en México, ese regalo es en físico, te lo voy a mandar a tu casa, pero si estás fuera de México, bueno, está la opción de que tú cobres el gasto del envío o te envío los archivos para que tú los imprimas, que finalmente es material lo que te voy a mandar, ¿no? Entonces, y después son las 6 mensualidades de $60 cada mes. ¿Por qué está en dólares? Bueno, porque obviamente hay personas en diferentes partes del mundo. Afortunadamente eso también me encanta de estos cursos, que hay mucha diversidad, mucho rollo cultural aquí que también aporta cosas muy interesantes. Y puse el dólar como la moneda en la que, bueno, cada quien hace la conversión a su propio país y de alguna manera puedas ver estas opciones. Escríbeme cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacerme, todo puede salir. Yo me encantaría tenerte en este curso. Me tardé muchos años, o sea, desde el 2020 que lo di, 2021 nada, 2022 tampoco, dije ya, 2023 va a ser mi objetivo y me encantaría que estuvieras ahí. Yo estoy con toda la intención de decir, atraer a mi tribu, ¿no? Esta parte de personas con las que podamos crecer juntos. Y a mí me encantaría esta parte de mentoría contigo, que me acompañes. Si eres tarotista, si eres psicólogo, si no sabes nada de tarot, todos son bienvenidos. Y estoy segura que nos la vamos a divertir bastante, que la vamos a pasar muy bien. Y nada, te dejo por aquí y que tengas una linda noche. Y posadas y toda la cosa. Besitillos, bye bye.